ese timón. Pero el gran problema ha sido que salimos a navegar sin ningún tipo de herramientas. E incluso salimos y no sabemos ni a qué puerto queremos llegar. Es peor todavía. Hay gente que dice, yo quiero llegar a hacer tal cosa. De pronto nunca se va con un instrumento y se demora mucho tiempo en llegar. O llega a otro lugar. Pero hay gente que sale todos los días y no tiene ni idea para dónde va. Entonces, el presupuesto es una herramienta que de alguna manera nos sirve como brújula. Es una brújula, nos dice hacia allá es el norte, hacia allá es donde vamos. Ahora, esa brújula tiene algunos componentes y de eso vamos a hablar. Yo aquí había puesto en el material, lo van a ver, hay unos componentes que hablamos, que no es solo el presupuesto, sino de lo que significa hacer un plan financiero y las voy a hablar al final para no perder tiempo en el tema de lo que es las herramientas del presupuesto. Vamos a ir a la página de acá, después vamos a hablar de todo esto que está aquí, del balance y todo esto. Pero vamos a hablar un poquito de estos componentes del presupuesto. Perdonen acá. Ok, definiciones. Vamos a entrar acá. Esto está en la página 4 del material. ¿Qué tenemos aquí? El presupuesto ya hablamos lo que es. Y el presupuesto tiene varios componentes. Tiene gastos, tiene ingresos, tiene inversiones. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros hablamos de presupuesto, estamos hablando que estamos planificando y planteando las entradas que vamos a tener, los ingresos. Y ahí quería hacer una pequeña pausa. Cuando hablamos de ingresos, normalmente suele ser uno de los temas que para nosotros más reto nos da en algunos casos. ¿Por qué? Porque sentimos que la plata nunca nos alcanza. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Y la verdad es que trabajar en los ingresos es un elemento fundamental para tener sanidad financiera. Si tú hoy en día no estás pensando en oportunidades de ingreso adicionales a las que tienes y tu dinero no te alcanza, pues de repente y de pronto vas a tener que empezar a invertirle tiempo a pensar en qué puedes empezar a trabajar, qué puedes empezar a hacer. Porque bíblicamente el trabajo está considerado como uno de los mandamientos también que Dios dio. Le dijo al hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. De alguna manera, nosotros a veces queremos que el dinero llegue fácil. Y en nuestro presupuesto, el ingreso es un componente fundamental porque es el que nos permite ver también la provisión de Dios. Entonces, a veces nosotros nos quedamos atascados en el presupuesto porque pensamos que lo que ingresa no es suficiente. Entonces, nos da temor empezar a cargar todos los gastos porque decimos, no, es que para yo ver ese número tan negativo, eso prefiero no hacerlo nunca. Y la verdad es que nunca va a ser suficiente porque probablemente no has hecho la tarea de buscar la provisión. Hay un pasaje bíblico que es espectacular en Mateo que dice, no han visto las aves del cielo, ¿no? Que lo leímos el domingo, que ellas nunca se preocupan porque van a comer, pero siempre tienen alimento. Y yo una vez le decía a alguien, le decía, tú nunca has visto un ave, un pájaro ahí parado en una rama todo el día, hasta la tarde, sin volar, sin hacer nada, todo el día. Si esa ave no vuela, sí se muere de hambre. Pero ¿qué pasa? La ave sale y vuela. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cómo le provee Dios? En el camino. Dios le asegura que va a encontrar provisión. Pero ¿qué tiene que hacer el ave? Tiene que salir a volar. Pues si tú hoy en día no despliegas las alas que tienes, si tú hoy en día no estás pensando en hasta dónde debes ir y no empiezas a salir, pues no vas a encontrar alimento. El alimento no te va a encontrar a ti, tú lo tienes que encontrar. Y Dios se va a encargar de abrir camino para que lo encuentres. Entonces, el ingreso es fundamental en el presupuesto y tenemos que cambiar nuestra mentalidad hacia él. Uno de los temas que vamos a hablar sobre eso va a ser sobre el trabajo y sobre los dones y sobre lo que Dios nos ha dado para eso. Lo vamos a ver en otro taller, creo que es el tercero. Pero sí va a ser importante que de alguna manera pienses que el ingreso es fundamental. Ahora, ¿cuánto es suficiente como ingreso? Ya eso después lo vamos a ver. Ahora bien, el otro componente es el gasto. Y cuando hablamos de gastos, pues efectivamente hablamos de la salida de dinero. Entonces, cuando hablamos de gastos, hay que pensar en cuáles son los tipos de gastos que tenemos nosotros normalmente. Y en los tipos de gastos hay tres, más o menos, que se pueden considerar. Cuando hablamos por el origen del gasto, hablamos de tres tipos. Uno es necesidades, que son aquellos gastos que, valga su nombre, o sea, valga la redundancia, pues los requerimos para vivir. Sin ellos no podemos sobrevivir, subsistir.
Dice la Biblia que nosotros, nuestro Padre sabe que tenemos necesidad, que mientras tengamos comida, vestido y techo, pues tenemos que estar tranquilos. Entonces, hay necesidades fundamentales del ser humano. Dios nos hizo hombres. Cristo se hizo hombre. Él sabe lo que tenemos necesidad. A esos elementos los llamamos necesidades. Primer tipo de gasto por el origen. ¿Cuál es el origen? Que lo necesitamos para vivir. Ahora, hay otro tipo de gasto que son los gustos. Los gustos son una necesidad, pero satisfecha de una manera un poquito, vamos a decir, excesiva. Cuando yo puedo vivir en un estrato 3, pero yo deseo vivir en estrato 5, yo estoy satisfaciendo una necesidad, estoy viviendo, pero probablemente inclinada o motivada por otras razones que no tienen que ver con contentamiento, sino que probablemente son aspiracionales. Y el grave problema de los gustos es que a veces nos damos tanto gusto que nos volamos nuestro presupuesto y terminamos viviendo una vida a la que no pertenecemos. Y eso es bien fuerte en la vida de una persona. Y a mí me ha pasado. Yo cuando llegué aquí a Colombia, pues yo venía de Venezuela, tenía carro, vivía en una buena zona allá, pues ganaba en dólares, era gerente, ejecutivo. Llegué a Medellín, sin nada, con muy pocos ahorros, no había ahorrado nada, en mi vida nunca planifiqué eso, tomé la decisión sin pensar mucho en ese tema. Ni siquiera hice las averiguaciones para irme a ver cuánto necesito uno para vivir acá en Medellín. Un poco, pues dirán, este mismo es el mismo que nos habla ahorita. Bueno, sí, ese muchacho en algún momento fue un poquito eh, atrevido a tomar decisiones sin pensar. Y en ese momento, cuando llegué a Medellín, me tocó empezar a caminar, a andar a pie. Después de 12 años manejando carro, llegando a la oficina en aire acondicionado, todo chévere. Pero ¿qué pasa? Empecé a entender que hay muchas maneras de satisfacer la necesidad de transportarme. Puedo irme a caminar. Ahora, si tú no puedes pagar un carro y no puedes porque te tienes que endeudar para hacerlo, pues probablemente te toca caminar. Pero si tú quieres forzar la barra y quieres comprar un carro, quieres meterte en una deuda, puede ser que estás satisfaciendo una necesidad de transportarte, de movilidad, de una manera distorsionada. Y ahí empiezas a tener problemas. Entonces, pilas, porque uno de los elementos que hay que revisar cuando hagamos nuestro presupuesto es, ¿esta necesidad la estoy satisfaciendo de la manera en que puedo o en la manera en que yo quiero? Y no necesariamente querer es poder. Aquí es, puedo, aunque no quiera, o puedo, pues de pronto me toca aguantármela un ratico. Y ese proceso Dios lo va a usar para transformar tu cara. Entonces, ese tema de los gustos. Y el tercer tipo de gasto es el deseo. Y el deseo son aquellas cosas que no son necesarias, pero que de alguna manera nosotros pensamos que sí nos hacen falta. Por ejemplo, hoy en día el deseo de un celular, pues el celular se convirtió en una necesidad obviamente para todos nosotros. Pero cuando todo este tema empezó, nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, ya es la tablet, ya no es el celular, ahora es la tablet. Entonces la tablet se convierte en una necesidad cuando realmente probablemente no lo es. Dice, no, pero es que sí es necesaria, porque si no mi hijo no se calma. Pero ¿estás seguro que es una necesidad? ¿O es que hay otras formas en que tu hijo no se calme? ¿Qué pasaba con los niños de antes? ¿Qué pasa con el mercadeo que nos lleva y nos hace creer que necesitamos cosas que realmente no necesitamos? ¿Puedo yo comer? Sí, yo puedo comer, pero ay, no, yo quiero es ir a tal lugar. Entonces, tengo que tener cuidado porque en algún momento tú no necesitas ir a comer a ese restaurante. Tú puedes comer en tu casa. Entonces, ese deseo te empieza a llevar a satisfacer necesidades que no son necesarias. Tienes un par de zapatos, dos, tres. ¿Cuántos pares de zapatos son suficientes? Entonces empiezan los deseos a tomar parte de tu vida, deseos que vienen muchas veces infundidos por el marketing que nos rodea, porque parte del marketing y el mercadeo es eso. Quien ha estudiado, y seguramente de este grupo hay gente que ha estudiado marketing, publicidad, mercadeo, algo, saben que de alguna manera se trata de trabajar en generar necesidades. Tienes que generar la demanda. Entonces, es fundamental que uno pueda entender que no necesariamente todo lo que yo deseo en mi corazón tiene que ver con necesidades, realmente responde a lo que Dios quiere que yo haga. Y muchas veces viene alimentado por otras motivaciones que no son sanas. Y eso es un elemento importante. Entonces,
vamos ahora aquí un poquito a ver los otros tipos de gastos, o sea, los mismos tipos de gastos, pero ahora agrupados no por el origen de dónde viene ese gasto, sino más bien por qué propósito, para qué uso el dinero. Entonces, cuando ustedes hacen un presupuesto, siempre hay algunos, ahorita vamos a ver la imagen, bueno, la vamos a ver acá, aquí se las voy a mostrar. Aquí está una imagen de un presupuesto. Tenemos acá, por aquí. Y entonces, en este formato pueden ver un poco varios elementos. Los ingresos que hablamos, y aquí hay tres elementos que ahorita después vamos a hablar brevemente, aunque después va a haber un tema sobre esto. Pero aquí están 12 cajitas de gastos. Uno es vivienda, comida, transporte, seguros, deudas, entretenimiento, ropa, ahorros, gastos médicos, gastos de educación, inversiones y otros gastos. ¿Qué quiero hablar antes de entrar aquí como en este detalle? Hablar un poquito de qué es cada uno de ellos porque a veces hay dudas sobre cómo hacer el presupuesto. Entonces, lo primero es, si nosotros vamos a empezar a hacer un presupuesto, tenemos que saber qué tipo de gastos vamos a colocar en él. Entonces, tú vas a agarrar y vas a hacer una listita. ¿Cuáles son los gastos de vivienda? ¿Por qué? Porque la vivienda es una necesidad, pero hay varios elementos dentro de la vivienda que son necesidad y otros que son deseos. Entonces, por ejemplo, ¿qué incluye la vivienda? El gasto como tal de la casa, el arriendo, los servicios públicos, administración, el teléfono, cable, internet, todo lo que es la casa. El seguro del hogar, hay familias que pagan este seguro por su hogar. Y si no pagas arriendo, si no la hipoteca, pues ahí vas a colocar la hipoteca o lo que pagues como cuota para la vivienda. Esos elementos de gasto los vas a llamar gastos de vivienda. ¿Por qué los agrupamos ahí? Y así va a ser lo mismo para todos los demás. Porque cuando tú en algún momento quieres hacer y tienes que hacer un ajuste, que es lo que puede pasar al final, cuando sacas la cuenta al final te da negativa, entonces tú dices, ¿de dónde empiezo a aportar? Ahí es donde empieza, como dice Cristo, a padecer. Entonces ahí empieza uno de dónde corto. Entonces ahí hay que empezar a profundizar un poquito y decir, bueno, ya va. A ver, ¿cuál es el plan de internet que tenemos aquí en la casa? ¿Cuál es el plan de cable que estamos pagando? Ajá. ¿En qué zona estamos viviendo? Puede ser. Hay personas a las que le he recomendado, le he dicho, mira, lo que pasa es que tú vives como estrato 5, pero perteneces a estrato 3. ¿Por qué? Porque tu nivel de ingresos hoy en día no da para estar aquí. Tienes que convencerte que no da. Pero no. O sea, es como que es más bravo bajar a alguien de allá arriba que subirlo, tratar de llegar allá. Pero cuando alguien ya llegó a ese nivel, cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a hacer tu balance, tu estado, tu presupuesto y te das cuenta que no puedes, probablemente te toca hacerte preguntas tan fuertes como esta. ¿Realmente pertenezco hoy en día a ese estrato? Entonces, ese elemento de la vivienda es fundamental porque es uno de los más grandes y se recomienda que no pase del 35-30% de los ingresos que tienes. Ahora, en nuestro país, en Colombia, suele ser un poco más, suele llegar a ser en 40-45% incluso del gasto de la gente se va en vivienda. Por lo tanto, es un elemento que hay que considerar con mucho cuidado dónde vives, en qué zona vives y los gastos de la vivienda, porque por ahí es una de las grandes tajadas con las que se van los presupuestos. No sé si hay preguntas de pronto hasta ahora. Estamos empezando ya con esto. Le paso. Carlos, Diga, doctor. es que hay un tema, redondeando todo esto, hay unos factores. Yo quisiera hacerle una aplicación desde el punto de vista familiar, porque me parece muy importante y esto lo estamos contextualizando y por eso hemos llamado al seminario Finanzas Familiares. ¿Qué me parece importante? Por ejemplo, que nos acostumbremos a hablar claros. Es que tú estás diciendo, mira, esos bloques de gastos hay que identificarlos, porque es que nosotros empezamos a decir, es que en dónde está yendo la plata, y es que no tenemos en cuenta elementos muy obvios dentro de esos paquetes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es importante a la hora de hacer un presupuesto? Socializarlo a nivel familiar. Yo veo que a veces el padre de familia se echa muchas cargas encima
y los otros ni siquiera se están enterando de lo que está pasando. A veces en la pareja no hay una buena comunicación con respecto al presupuesto y eso puede generar desequilibrio en los ingresos de uno y del otro. Entonces, Sí, yo pienso que la familia debe hablar sobre el tema y debe sí. decir, esto es lo que significa un presupuesto y lo que implica. Eso yo creo, Carlos, que aligera las cargas a nivel familiar, a nivel emocional, perdón. Pienso que nos pueden ayudar a asumir compromisos familiares de ahorro, de evitar gastos, porque pueden ser momentos, no todas las veces vamos a estar austeros, pero yo pienso que hay Sí. momentos donde hay que socializar lo que se está viviendo a nivel de la familia. Y no es Ok. pecado estar mal y no es pecado que en un momento hayamos vivido bien y hayamos gastado, pero que estemos en un momento apretado y que haya necesidad de socializar. Ahora, Ujú. esto también nos debe llevar, porque tú estás planteando los dos elementos críticos del presupuesto y son los ingresos y los egresos. Y es entender que en cada parte tenemos un reto. Nosotros tenemos un reto en los ingresos y el reto es otra vez, hay que decirle a la familia, bueno, tenemos que colaborar todos, entre tanto se pueda. Obviamente si hay niños no o lo que sea, pero si hay adultos y hay que entender que a veces, por ejemplo, en la cultura, no sé, en la cultura paisa, a veces es muy dado que el papá arropia a todos. Y cuando digo arropia a todos es el muchacho de 25 años haciendo nada, sentado todo el día viendo televisor o con un celular en la mano y mientras en la casa se pasan necesidades. Entonces yo pienso Ujú. que aquí hay muchas situaciones que hay que abordar y abordarlas, Sí. hombre, no con rabia, no con peleas, no con conflictos. Por eso insisto, si en una casa se socializan las cosas y dice, hombre, estamos generando esto, está pasando esto, entonces vamos a pedir que ojalá todos colaboremos. Hay que dejar a un lado la pereza, hay que dejar a un lado la mediocridad, hay que ser trabajadores eh, excelentes, porque es que, Carlos, tener un empleo hoy día definitivamente pues es un valor y uno no Sí. puede que de cada empleo, No cada puedes. 2 meses lo están echando a uno de una empresa y no me Sí. venga a decir si a usted lo han echado de 5 empresas, que es que todas las empresas tienen la culpa. Es lo que revelaría más bien es que no tenemos una buena actitud hacia el trabajo, que no hacemos las cosas bien, que no nos esforzamos. Entonces aquí hay muchos elementos importantes que Ajá. vale la pena que nosotros lo abordemos y por eso hemos llamado el tema finanzas familiares. ¿Sí? No se aboguen en el tema del dinero. Lo que tú estás diciendo y el ejemplo que colocabas ahorita, hay que decirle a ciertas familias que si hay que bajarse de estrato, hay que bajarse de estrato, que si hay que replantear el presupuesto porque estaban viviendo en un nivel muy alto, pues entonces hay que replantearlo y ser sincero, pero sin peleas, sin conflictos, sin echar pullas, sino simplemente haciendo el ejercicio de lo que vamos a hacer hoy. Y el ejercicio es este, mira, esta es la realidad. Esto es lo que nos estamos gastando, estos son los gastos de la casa y esto es lo que tenemos por ingresar. Y entonces ahí es donde viene, yo creo que uno podrá ser más realista y podremos orar para que Dios provea empleos, que es lo que vamos a hacer hoy, que Dios Sí. provea empleos, que salgan proyectos de emprendimiento, que Dios abra puertas para que Dios realmente bendiga. No sé si, Esteban, hasta hoy, hasta ahora, ¿qué preguntas tenemos así importantes, relevantes con respecto a esta primera parte? Sí, buenas noches para todos. Tengo varias preguntas, ya les voy a empezar a preguntar. A decir, Carlos, cuando hablas del 30 o 35% en gastos de vivienda, de acuerdo al ingreso, ¿es sumado todo el concepto de gastos de vivienda o solo de arriendo? Ok. Principalmente, por lo menos en Estados Unidos se suele ver todo lo que es vivienda completa, los gastos. Aquí en Colombia o en América Latina se suele ver solo lo que es arriendo, mayormente, que no debe pasar del 30%. En Estados Unidos, aunque es más alto, también el ingreso es diferente. Pero aquí en nuestros países normalmente los sueldos no son tan altos. La vivienda, solo el arriendo puede ocupar el 30%. Entonces se recomienda que no sea más del 30% porque ya después más de eso empieza a complicarse un poco la situación hoy en día. Ahora bien, si tú ganas un salario mínimo, pues ganar solo el 30% es complicado, pero se recomienda el 30% en arriendo en América Latina y en Estados Unidos se habla de que sea todo el grupo el 30%.
Acá hay otra pregunta. ¿Se puede hacer un presupuesto cuando no tiene salario? Me refiero fijo. Es que soy manicurista y trabajo independiente. Fantástico. Muy buena pregunta. Yo hoy no gano salario fijo tampoco, tengo salario variable. Y ese es un reto importantísimo. Si con salario fijo es importante vivir con presupuesto, con salario variable más todavía, mucho más. ¿Por qué? Porque de alguna manera es más probable que cualquier tipo de gasto adicional lo sientas más fuertemente. En el caso de ganar salarios variables, la recomendación es que con más razón te aferres a un presupuesto. Sobre todo porque en el presupuesto le vas a dar prioridad a lo importante. Y cuando entres ingreso, vas a irte a lo importante. Y no vas a dejar que ese ingreso tan valioso que te llegó se vaya y se diluya en alguna partida que no sea necesaria. Y eso es lo importante de tener una guía. Porque, Carlos, y además porque el presupuesto te muestra la realidad de tus gastos, de lo que tienes que, si eres independiente, el presupuesto te dice, bueno, en tu nivel de independiente no puedes bajar de aquí y tienes que ponerte el reto de que no solamente seas manicurista, sino que el día de mañana tengas una empresa con varios manicuristas y ya Claro, ese es el empieces, otro sí, punto. Así es. ajá. Es un motor, el tener presupuesto es un motor que te impulsa cada día a salir y a buscar, porque dices, ya va, esto es lo que tengo que conseguir, este es el reto, el tamaño del reto que tengo por delante. Exactamente. Y una de las cosas, Pastor, que quería complementar de lo que decía ahorita es, el domingo, cuando les comentaba un poco de dónde viene la prueba, diciendo, bueno, si Dios tiene el control, es el proveedor, es el dueño, ¿por qué entonces yo paso trabajo? Y yo les decía que había tres razones, probablemente. Una es, estás pasando una necesidad porque estás viviendo las consecuencias de malas decisiones. A veces no es que vas a bajar de estrato porque es que Dios es malo, no. Si tú analizas bien, has tomado malas decisiones. Tienes una forma mal errada de manejar el trabajo. Mi papá era una persona que amo muchísimo, amé muchísimo, no está, en paz descanse, pero él cambió mucho de trabajo y era por su carácter, por el temperamento. Entonces él no le gustaba que le dijeran tal cosa, entonces él renunciaba. Y en el momento que renunciaba, empezamos a pasar crisis otra vez. Y así vivíamos, ¿no? Cuando él estaba contento en el trabajo, bien. Cuando se peleaba, y era por eso. Y era un trabajo de temperamento. Ahora, el otra manera en la que puedes pasar una situación de crisis es por una prueba. Y yo les cuento, yo hoy en día, uno de los clientes que tenía el año pasado ya no lo tengo. Era un cliente que era como el 40% de lo que me ingresaba. Yo este año he tenido que arrancar a vivir con el 60%. He tenido que adecuarme, he tenido que ajustar. Ahora, yo me voy a quejar, Señor, pero si yo estoy haciendo esto y esto, ¿será que me está yendo mal? No, Dios está trabajando mi carácter. ¿Se entiende? Ah, tú hablas mucho que confías en mí. Bueno, vamos a ver. Eso lo puede hacer Dios para trabajar y fortalecerte, para formarte. Si Él quiere que yo hable de finanzas, tengo que vivirlas. Como decía Pablo, sé vivir en abundancia y en escasez. ¿Cómo puedo hablar yo de abundancia si no vivo escasez? De finanzas si no puedo vivir escasez. Pues eso es parte de la vida. Entonces, y bueno, entonces la idea es entender si la crisis que hoy estás viviendo es fruto de unas malas decisiones, de una situación en la que tú has tomado malas decisiones, o si estás haciendo las cosas bien y estás viviendo en un proceso de prueba, pues entiende que la prueba está hecha para fortalecerte. Y si te estás equivocando, el tema es arrepentirse. Son dos acciones distintas para la misma situación. Todo depende de cuál es el origen de la situación. Y eso es clave siempre cuando me reúno con una pareja, le pregunto, ajá, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos en esta situación? Ah, es que él hace, no, no hacemos, bueno, muchachos, eso es lo que hay que hacer. Primero hay que arrepentirse, hay que tomar decisiones de cambio, ¿no? Entonces, si Esteban tiene otra pregunta por ahí, perdón, que me fui. Sí, sí, para las personas que tienen alguna pregunta y están alzando la mano, por favor copiarlas en el chat para así poder hacer lectura de ellas. Una de las preguntas que tengo acá habla sobre mucha gente incluye en su presupuesto los cupos de tarjetas como dinero, como dinero. ¿Qué aconseja esto? Hmm, pues, bueno, ese es un tema importante. Nosotros vamos a hablar, hay un tema que se va a hablar de la deuda. Todo lo que es tarjeta de crédito es deuda. Considerar que un crédito es parte de tu ingreso puede ser, es un problema porque ya estás, de partida estás considerando que endeudarte está bien. Entonces ya ahí hay un problema de raíz y es el concepto que tenemos de que los bancos son mis proveedores y ahí empiezo a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se recomienda en ese caso. Pues no consideres los créditos. Si la idea es que salga de deudas, lo primero que tienes que quitar de los ingresos que tienes es esa tarjeta.
porque la tarjeta no la puedes usar. Entonces, solo para ciertos casos específicos de emergencias, pero no lo puedes considerar un ingreso que tienes allí. Y es muy probable que esa persona o de las personas que manejamos los cupos, yo lo usaba así, estamos todo el tiempo pagando y gastando la tarjeta, pagamos la tarjeta y volvemos y la gastamos. Y en eso estamos. Y nos metemos el autogol de creer que tenemos esa plática ahí. Y la verdad es que no la tenemos. Entonces, recomendación, no consideres esos avances de tarjeta que puedes hacer como un ingreso. Eso es una deuda. ¿Alguna otra pregunta? Esteban? ¿Qué consejo das al que teniendo efectivo compra con tarjeta de crédito? Pues hay dos cosas. La tarjeta de crédito para usarla tiene algunas recomendaciones importantes. Una, si vas a gastar con tarjeta de crédito, lo importante es que la puedas pagar ese mismo mes. Y tú, por ejemplo, pasado, vas a comprar un pasaje de avión, a veces te toca sacar con tarjeta. A veces es un tema de que la aplicación no deja, que la página, que no sé qué, que tal lugar nos permite si no pagar con tarjeta de crédito. Listo, lo puedes hacer siempre y cuando tú en tu presupuesto tienes que puedes pagar eso a fin de mes. Incluso la primera pregunta que te haría es, ¿ese gasto lo tienes presupuestado? Si lo tienes presupuestado, tú puedes decir, bueno, lo gasto con la tarjeta, pero la pago la tarjeta, el monto, a final de mes. Ahora, aquí en Colombia o hay países donde te cobran porque la uses. Bueno, y si la usas, y ahí te sale un poquito más caro ese dinero. Hay gente que también se consigue ahorros, como también hay promociones por comprar cosas con tarjeta de crédito. Es cuestión de que analices financieramente, seas un poco inteligente en ver qué te conviene al final. Si te conviene pagar con tarjeta de crédito, hazlo si lo tienes presupuestado y puedes pagarlo a final de mes. Si no puedes pagarlo a final de mes y lo vas a lanzar a 3, 4, 10 cuotas, no lo hagas. No lo hagas porque si lo tuvieras, me estoy yendo al tema de la deuda, pero algo que tú no puedes comprar hoy es probablemente que Dios no te ha querido dar para que lo compres. Si tuvieras, si Dios quisiera que lo tuvieras, ya te hubiera dado la plata para hacerlo. Carlos, entremos al tema del presupuesto como tal, Ajá. que yo sé Entonces, que eso también te va a dar la oportunidad ahorita al final de que ellos pregunten algunas cosas más sí. claras. Entonces, tenemos gasto de vivienda, gastos de comida, que lo consideramos alimentación de supermercado. No lo consideramos como comida lo que es salidas y compartir y salir a cenar con mis amiguitos. No, no, nada de eso se considera gasto de comida. Lo vas a ver aparte. Separa esas salidas de lo que es el gasto de alimentación fijo formal de tu casa, donde compras un mercado y haces un mercado. Ese es un hábito importante hacer en familia, el salir a hacer mercado. A veces hay parejas donde el hombre nunca quiere salir a ver el mercado, pero se queja de que la plata no alcanza. Entonces, hermano, salga con su esposa y acompáñenla a hacer mercado y vea lo que cuestan las cosas. Por ejemplo, gastos de transporte. El transporte público se considera ahí gasolina, peajes, mantenimiento del carro. A veces nosotros compramos un carro y no sabemos o no metemos en eso los gastos de mantenerlo, gastos de repararlo, los impuestos y muchas otras cosas, el seguro. Entonces, es importante que en el gasto de transporte coloques todos esos elementos. Taxis, metro, todo lo que sea transporte va allí. Y es importante tenerlo presente porque el transporte habla mucho de hábitos, el transporte habla mucho de costumbre. Cuando tú ves el transporte, tú ves y dices, por ejemplo, con mi esposa nos dimos cuenta unas que gastamos como 400.000 pesos mensuales en transporte. Ah, porque no la pasamos agarrando Uber. Ya, habla de eso. Entonces, si tú quieres hacer ajustes, probablemente el transporte sea uno de los elementos para recortar tus salidas, por ejemplo. Es un elemento importante para adaptarte a una etapa donde tienes que reducir. Entonces, el transporte es fundamental. Seguros, pues aquí coloca los seguros médicos que tengas, miembros de familia, seguros de vida. No se incluye aquí el seguro de la vivienda ni el seguro del carro, porque se consideran gastos de esos grupos. O sea, el seguro del carro lo metemos en transporte, el seguro de vivienda lo metemos en vivienda. Porque si un día tú dejas de tener carro, pues entonces ya eso sale con el carro una vez el seguro de transporte y lo dejas allí. Para no mezclar las dos cosas, ¿sí? Esa es una recomendación. Pago de deudas, obviamente es un elemento en cualquier presupuesto. Tú en tu presupuesto no tienes un plan de pago de deudas, pues ese presupuesto puede estar pasando trabajo y no ser real completamente. Aquí tienes que colocar tarjetas de crédito, créditos personales, sistemas de apartado, préstamos familiares. A veces uno no coloca la plata que el papá le prestó a uno, que la mamá, porque bueno, como es tan buena gente, pues uno no la... No.
Toda deuda es una esclavitud. La Biblia habla, lo vamos a ver en un tema en los domingos que vamos a ver y esto, el que presta, el que pide prestado es esclavo del que presta. Entonces, si tú pediste prestado, eres esclavo del que te prestó, bíblicamente y espiritualmente hablando. Y hoy la idea es orar también por ustedes, porque necesitamos ser libres de esa esclavitud que tenemos hoy con la deuda. Libres, es uno de los temas que más esclaviza a la gente y que más matrimonios acaba. Entretenimiento y recreación, ahí vas a colocar todo lo que son vacaciones, viajes, mantener un hobby o práctica. Es que yo voy a fútbol, bueno, métalo allí. Es que yo salgo a patinar y no voy a comprar unos patines, bueno, métalos allí. Es todo lo que tiene que ver con entretenimiento y recreación para ti, de tu propia vida. Y es importante. Nosotros a veces en nuestras familias metemos todo lo demás y mucha gente no coloca entretenimiento y recreación. Aunque lo hace, a veces no lo coloca. Y algunos lo colocan porque a veces sienten que no se pueden dar un gusto. Yo les digo, aún ganando poco, siempre hay que buscar un espacio para la diversión, para la distracción. Sea pequeño, hay que ser ingeniosos para hacerlo, porque eso es fundamental. El descanso, Dios también lo creó, y no todos los días se hicieron para trabajar. Entonces, es importante eso, y en el presupuesto entra eso, que el pastor nos ha hablado en algún momento sobre el tema del reposo, y en algún día habló el pastor sobre el día de reposo. Entonces, ese entretenimiento es importante, con mesura, pero hay que hacerlo. Vestido y ropa, pues obviamente ese se explica por sí solo. ¿Qué se recomienda aquí? Que tú no hagas necesariamente compras todos los meses. Hay gente que compra zapatos todos los meses, pilas. Aquí lo que se recomienda es que tú presupuestes un gasto anual y decir, bueno, en el año vamos a gastar tanta plata para el niño, tanta plata. Bueno, si tú no lo tienes, coloca en el presupuesto como si lo fueras a comprar mensual y lo vas ahorrando. Y llega diciembre o noviembre o enero, donde sea el mes que tú veas que es más oportuno comprar, y todo lo que ahorraste en el mes lo gastas en ese mes. Pues a veces se recomienda que aunque lo coloques en el presupuesto como un ahorro, puede verse, lo puedas meter como un gasto y guardas ese dinerito. Esa es la manera en la que puedes hacer inteligentemente, mentalmente te preparas para el gasto en el presupuesto, pero al final lo estás guardando para el momento oportuno. Ahorros. Pues obviamente el ahorro es fundamental. Cuando hablemos de la deuda, vamos a entender que una de las principales razones por las que la gente se endeuda es porque no ahorra. Cuando llega la urgencia, no tienes de dónde tomar, excepto que usas la tarjeta de crédito, o excepto que usas el pedirle a alguien fiado, o pedirle a otra persona que te preste plata. El ahorro es de un hombre sabio. El hombre sabio se prepara para el momento y el día difícil, porque dice la Biblia que siempre vamos a tener aflicciones. Entonces, no piensen que, es que se me dañó el carro. Eso va a pasar. ¿Qué de raro tiene que se te dañe un carro? Eso es normal. Ahora, si no estás preparado, eso es otra cosa. La clave del ahorro es la preparación. Y es una persona sabia que se prepara. Dice el que ve el peligro y no se aparta, pues es necio, ¿no? Carlos, Entonces, hay algo importante a mí, cuando siempre se tocan estos dos temas, a mí me gusta hacer relación porque a mí este tema me parece muy interesante. Primero, esto es un asunto de hábitos y cómo cambió el mundo. Y detrás de esto hay una habilidad que el hombre no se dio cuenta. Primero, la gente ahorraba 6 meses, un año para comprarse algo, ¿sí? Y sí. ¿qué vino a hacer la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito vino, la puede comprar ya y me la pagan 6 meses, ¿sí? Entonces, obviamente, ese fue un juego que nadie entendió porque usted sabe que el crédito de consumo, el de las tarjetas de crédito, es el crédito más alto que hay. Yes. Entonces, una cosa es que usted compre ahorre 6 meses para comprarse una camisa y le voy a decir una cosa, usted ahorra 6 meses, cuando usted compra de contado, usted compra lo mejor, usted valora lo que compra y usted de pronto hasta va a encontrar mejores cosas porque lo está haciendo de contado. En cambio, cuando usted compra con tarjeta de crédito, no alcanza a valorar, está pagando el doble y se está metiendo en una esclavitud impresionante. Sí, los Estados Unidos son el país más rico del mundo y son el país más endeudado del mundo. Y todo el mundo vive en función de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque nos cambiaron el hábito de ahorrar y nos metieron el tema de endeudarnos, pero con un agravante. Y el agravante es un crédito que nos termina ahorcando y termina acabando con nuestra paz mental y emocional. Entonces, yo realmente tengo un consejo que yo particularmente lo hago en mi presupuesto y es, yo he metido el ahorro como si fuera un gasto, ¿sí? Y realmente
eso vale la pena, porque eso me permite a mí hacer compras que normalmente no puedo hacer en mi presupuesto habitual, porque realmente no da. Entonces, ese tipo de cosas y vale la pena, y sobre todo uno se quita esa esclavitud de encima. Y ojo con este tiempo de pandemia, porque le voy a decir cómo funciona el mundo financiero. Por ejemplo, ahorita la economía está comprimida, hay problemas, ahí está estancada. ¿Qué hacen los bancos? Sueltan la plata, pero por medio del crédito. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy más que nunca llaman a la gente a decir, tenemos plata y a muy bajo interés. Claro, porque esa es la estrategia de los bancos en tiempos de crisis para que la actividad económica se reactive y para que vuelva a haber flujo de dinero. Entonces, ojo en tiempos como estos, ojo, porque en tiempos como estos le ofrecen a uno plata y la gente rasca la cabeza y dice, pero vea, es cuando menos tenemos con qué pagar, es cuando más nos ofrecen plata. Pero eso es una estrategia del mercado que hace que mucha gente en tiempo de necesidad se endeude y ahí está, no van a tener con qué pagar porque estamos en momentos donde la gente no tiene mucha fluidez económica, ¿no? Algo importante, Pastor, de eso, usted decía, el tema de la tarjeta de crédito, leí hace poco en la revista Semana que el 40% de la cartera total de crédito de Colombia es tarjeta de crédito. Y el principal segmento de edad que más consume tarjeta de crédito está entre 18 y 25 años. Increíble, Entonces, increíble. muchachos que apenas están empezando a trabajar. Eso. Imagina, usted apenas empezando su vida laboral y de entrada lo esclaviza. Lo esclaviza. Eso es una de las cosas que dicen, que si nosotros como adultos ya, pues yo tengo ya 28 años, pero ya uno está en ese proceso, lo ha vivido, imagínense vivirlo desde los 18 años. Ya eso genera un tema muy fuerte, muy fuerte. Así es. Entonces, hay otro tema importante, algo importante que quería hacer aquí un paréntesis, es en la deuda. Cuando ustedes hacen presupuestos como familia, como pareja, aquí es fundamental que sean abiertos y transparentes en que la deuda de uno y la deuda del otro es la deuda de la familia. Hay un grave problema y es, tú deudas, tus ingresos, tus deudas, mis ingresos, mis deudas. Entonces ustedes van a agarrar en sus casas y van a hacer cada uno un presupuesto. El esposo hace uno y la mujer hace otro. Eso no sirve. Eso no funciona. Porque no estamos cumpliendo el propósito de Dios, que es ser uno solo. Entonces, ¿cómo vas a ser uno solo con dos billeteras? No puede ser. Tienes que tener una sola. Entonces, es fundamental el tema de la deuda, y aquí viene un proceso fuerte, es ser abiertos y transparentes. El esposo y decir, estas son las deudas, y es verdad, mira amor, no te he dicho, pero tengo una tarjetita aquí de 10 millones que está a tope y tú no sabías. Y casos de esos he visto y bastantes. Incluso algunos dicen, usted no se meta en mis gastos, yo no meto en los suyos. Pilas. Esos son autogoles graves. Cuando ustedes deciden caminar por libertad financiera y por presupuesto, van a tener que ser muy transparentes con su pareja. Muy transparentes. Entonces, es un tema importante. Y el ahorro, al final, también va a ser una recompensa que ustedes se van a dar como familia. Los últimos gastos que están acá, que se consideran gastos médicos, pues hay personas obviamente que lo planifican, el tema de la odontología y eso, hay cosas que no se pueden planificar. Los gastos médicos es una partida importante que se lleva a los ahorros también muchas veces. Y hay que planificar a veces para esas cosas, sobre todo los que tienen niños pequeños. Es un tema importante. Yo tengo dos y lo sé. Entonces, gastos de educación, tener los gastos de educación allí, tanto el de los hijos, que son principalmente los que tienen mucho de esa partida, pero también nosotros en lo que tengamos que capacitarnos y prepararnos. Es importante el capacitarse. Y cuando hablamos de ingresos, es que si tú en tu presupuesto no colocas, por ejemplo, gastos de capacitarte, yo te diría, ¿cómo quieres aprender cosas nuevas si no estás ni siquiera considerando un gasto para capacitarte? Entonces, ahí es donde se relaciona el gasto con el ingreso. Si yo no hago los gastos adecuados en lo que debo hacer, y de pronto dejas de comer tanto en la calle y guardas eso, si haces un curso de algo que te sirva, probablemente estás adecuando los gastos en donde no debes. Si lo haces correctamente, eso te va a ayudar a generar nuevos ingresos. Y ahí es donde el gasto hay que ser inteligente en dónde lo vamos a hacer. Ya ese gasto se pudiera ver una inversión, pero en este caso lo vemos como gasto de educación. Y estas inversiones que se ven aquí son inversiones ya, por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho, y aquí, bueno, se está viendo mucho también en América Latina, el tema de el ahorro para retiro, fondos de retiro y pensiones y todo eso, ¿no?
Y otros gastos misceláneos es una categoría peligrosita. Por ejemplo, no hablamos del corte de cabello, de la pintada de las uñas, no hablamos de salir a comprarme tal cosita, aquello que gasté tanto en efectivo, eso no lo anoto en ninguna parte. Y ahí es donde llaman los gastos hormiga, que terminan siendo como las hormiguitas que van de una por una y cuando se da cuenta es una torre brava de gastos. Entonces hay que tener cuidado de colocar en alguna parte esos gastos que no están en ninguna categoría. Entonces, si ustedes ven, van a tener en su guía. Carlos, perdóname, Ajá, devuélvete un poquitico, es que es solo un detalle. Yo insisto que sí, el tema de hacer presupuestos, mira, ahí donde tú estás, donde dice gastos educativos, la gente en diciembre a veces recibe muy buenos ingresos sí, y sabe que enero va a ser un mes un poco muerto y llega febrero y se vienen matrículas, útiles escolares y la gente se lleva la mano a la cabeza, la gente dice, sí, voy a endeudarme, pero es que ahí está el punto. O sea, a claro, veces las fiestas vienen de eso, las fiestas y a veces el que la gente no mida las cosas tiene que ver es con que, hombre, hay tiempos de vacas flacas y vacas gordas. Entonces yo pienso que ahí es donde los hábitos son muy importantes. Uno, tener un presupuesto siempre dice, estos momentos son definitivos. Yo con un presupuesto puedo definir que en tales meses hay más gastos, que se acumulan tales cosas. Por ejemplo, los que tienen sí, vehículo, los que tienen vehículo saben que en los primeros 3 meses hay que pagar eh, el impuesto de rodamiento del carro. Hay que tener presupuestado cuándo se vence el seguro obligatorio del carro. En sí, países como Estados Unidos es obligatorio tener el seguro contra todo. Entonces, hay un poco de cosas y insisto, el presupuesto le dice a uno, usted puede realmente organizarse y a veces la sí, gente no ve la bendición y la multiplicación y ese es un tema que me ha preocupado mucho como pastor, que Dios esté bendiciendo tu vida, pero en tu desorden tú terminas maldiciendo y diciendo y no estando contento. Y eso es fatal porque Dios nunca bendecirá a una persona que no vive el contentamiento de ver la bendición de Dios. Dios nos bendice, pero termina debiéndonos, porque en ujú, nuestro desorden no valoramos, ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que nos está ingresando. Y el ujú, ejercicio del presupuesto me pone a pensar en lo que me entra y en lo que me sale. En lo que me entra, pues para dar gracias y glorificar a Dios por la provisión o para ser consciente de que Dios me puede dar más. Pero en los egresos, definitivamente en usar el buen uso de... Y por eso yo perdón, creo mía, que el hecho ujú, de que estos puntos estén bien segmentados nos hacen... ¿Por qué? Porque yo la mayoría de gente que me encuentro, Carlos, me dicen, no, es que yo no hago presupuesto, yo lo tengo en la cabeza. Y yo pienso que uno no puede... Mire todos estos puntos que vimos, 12 puntos. ¿Cómo puede decir alguien que tiene todo en la cabeza? Yo creo que resulta que esto es un asunto de orden, ¿no? sí. Y se subestima mucho. Y ahí es donde entra un poco el tema también a veces hasta cultural. Lamentablemente a veces tenemos que luchar con patrones, patrones aprendidos, patrones que llevamos de nuestros padres, porque si nosotros nunca vimos a nadie en nuestra casa hacer presupuesto, pues probablemente ni se nos ocurre. Entonces hay que tratar de desaprender eso viejo y tomar lo nuevo. Y fíjense lo que la Biblia dice, no puedes poner vino nuevo en odres viejos. ¿Cómo Dios va a poner un pensamiento nuevo de mayordomía en una mentalidad que todavía está pensando en adueñarse de todo? O que está Ajá. pensando en cómo pensaba su abuelo. ¿Por qué no de pronto te abres un poco a pensar y decir, ya, ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿Será que hay un tiempo para hacer cosas Así nuevas y es, aprender cosas nuevas? así es. Entonces, aquí está el formato de presupuesto que quiero que ustedes puedan hacer en sus hogares, en familia, o papá y mamá, y en algún momento compartir con los hijos para que también sus hijos sepan lo que hay aquí, lo que hay de gastos y qué rol llevan ellos en esto. He visto, una mamá soltera me decía hace un tiempo, que bueno, que ella quería hacer esto, pero no sabía cómo decirle a sus hijos porque sentía que sus hijos se podían poner nerviosos o estresarse por ver la situación. Y yo le decía, pues hay que ser sabios para decírselo, pero sí hay que decírselos. Es decir, que ya no podemos comprar la misma merienda, la misma calidad de merienda, sino otra. Bueno, sí, hay que hacer esto. ¿Por qué? Por esto, muchachos, por esto. Necesitamos adecuarnos a este momento, estamos en esta realidad, no podemos estar prendiendo la luz toda la noche, no podemos estar, o sea, pero nos adecuamos entre todos. Y al final también tenemos que tener la capacidad de celebrar las victorias. Cuando nosotros logramos llegar al presupuesto a fin de mes y lo cumplimos, celebrémoslo.
no gastándonos la plata, pero celebremos en familia, compartiendo un tiempo juntos y decir, lo logramos. Porque a veces también nos damos mucho látigo, no celebramos las cosas buenas que hacemos. Y eso no nos motiva a hacer cosas buenas. Entonces hay que tener tiempo también para celebrar en familia, para compartir. Por eso vengo al tema de entretenimiento y que es importante. Entonces, bueno, ustedes tienen aquí los ingresos, pueden tener distintos orígenes de ingresos, y la idea es que aquí ese no es el ingreso del cual ustedes van a partir a hacer presupuesto. El neto disponible a los ojos de Dios y los mayordomos que vieron esto el domingo, entendimos un poco que hay una parte que es de Dios, porque Él es el dueño. Ya está el diezmo, está la ofrenda y la limosna, que esto va a ser 3 elementos que vamos a conversar en otros días para entenderlo mucho más. Seguramente ustedes conocen más del 10% que es el diezmo, pero ya después les explicaremos ofrenda y limosna. No voy a entrar en ese detalle en este momento, porque creo, pastor, que eso sí nos da para largo. No, pero sí es un detalle importante que se visualice ahí, Carlos, pero sí porque está acá. es para que uno entienda que esto no es una opción en la vida del cristiano, sino Sí. que realmente es un principio que es como cualquiera. Mire, usted no le gasta la plata del arriendo porque esa no es plata, no es suya. Usted no le gasta la plata de la cuota del carro, cada plata no es suya. Entonces, es eso. Yo creo que el lugar que le hemos, digamos, le hemos dejado ganar al diablo terreno es porque como consideramos que entonces el diablo empieza a meternos inseguridad. Es que si usted usa eso no le va a alcanzar. No, es que de eso no se trata. Yo nunca pienso en que si no me va a alcanzar, no, yo tengo que pagar lo que tengo que pagar. Lo que no es mío y se acabó. Yo no lo pienso en la mente. Entonces, es exactamente, y por eso es bueno como que se vea reflejado en el presupuesto para que uno lo entienda, Carlos. Sí, yo le decía, hay dos conceptos que veo del diezmo, dos frases que me gusta mucho del diezmo. En el limosna tienen otros conceptos también muy bonitos. Y sobre todo porque, bueno, brevemente, el diezmo es como la regalía que Dios cobra por usar su propiedad. Es lo que él dice, ustedes están usando todo lo que yo creé. Bueno, la cuota es 10%. Ahora, la pregunta es, nosotros tenemos por qué ponernos de pronto a sentar a pensar en quién merece o no merece. Yo le decía a mi hermana hoy, hablaba con ella, le decía, cuando tú vas a pagar la cuota del banco, tú te preguntas y dices, ¿este dueño de este banco estará divorciado o está casado? Porque si es divorciado, pues no le pago la cuota al banco, porque ¿cómo va a ser que yo le dé plata a un tipo que hace esa vida tan... No se mete en la vida de esa persona. Usted simplemente se enfoca en cumplir su responsabilidad. Entonces yo le decía a ella, a veces nosotros empezamos y vemos con mucha ligereza el cumplirle a Dios. Y la verdad es que si entendimos que Dios es el que da el éxito, yo preferiría estar bien con el que me da el éxito a estar bien con alguien que más bien me saca plata. Pero es una decisión personal. Ahora, la ofrenda es algo que das en gratitud a Dios, que después hablaremos un poco cómo se instauró, pero es lo que tú das no del 10%. El 10% es algo que ya Dios estableció, pero la ofrenda es algo que Dios dice, bueno, ahora quiero ver qué tan agradecido eres conmigo y voy a dejar algo para ver tu corazón. Y por eso Dios probó el corazón de Abel y el de Caín. Y ahí fue donde Dios vio el corazón de cada uno. Y algo le agradó o no. Entonces, ¿que diezmes o no? O sea, tú diezmas. Y eso no habla tanto de gratitud, sino de obediencia. Pero la ofrenda habla de gratitud. De Y la, honradez. y la limosna habla ya de tu bondad hacia los demás. Y eso es lo que, y la limosna tiene una particularidad, que la limosna sí se va para la eternidad más todavía, porque siembra tesoros en el cielo. Entonces, esos 3 elementos son profundos, eso lo vamos a ver más adelante, pero son 3 perlitas que están ahí claves y las tienes que considerar. Entonces, alguien me decía, no, pero es que yo cuando gane más plata voy a dar una ofrenda o voy a diezmar. Dice, bueno, entonces nunca vas a ganar más plata. Pues es difícil que eso. Entonces, bueno, la vivienda, aquí van a cargar todos, aquí les damos una idea de qué colocar, ustedes van a colocar su total acá, y luego todos esos totales que tienen acá en cada uno, dice total, lo van a sumar y lo van a cargar aquí, todo el total de gastos. Y aquí van a colocar el total de ingresos, que son no estos, no menos los diezmos y eso, ya su día. Y eso les va a dar un numerito, positivo o negativo. Entonces ahí viene el parto. Si da positivo, pues bien, estamos dentro del presupuesto, pues tenemos buenos ingresos suficientes para lograr. Ahora, si está negativo, tenemos que revisar y decir dónde están los ajustes que tenemos. Y es normal,
las empresas lo hacen, las organizaciones lo hacen y nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que buscar un balance. Y ahí es donde llega uno de los temas. Esto, el presupuesto, recuerden, es algo de proyección. Ahora, ¿cuál es el elemento que complementa el presupuesto? El control de gastos. Y con esto termino un poco la parte de presupuesto. ¿Por qué el control de gastos? Porque fíjense algo. Si ustedes colocan su presupuesto, que es como decir el mapa, la ruta, pero ustedes no empiezan a poner los puntos por donde pasaron realmente, no van a saber qué tan cerca estuvieron de la ruta que plantearon. Hay gente que solo hace presupuestos, pero nunca carga los gastos reales. Entonces, esta es una parte que para mí ha sido realmente más reveladora aún que el presupuesto. Me he dado cuenta de que gasto en cosas que no debo gastar, aún cuando presupuesté. Me he dado cuenta por llevar un presupuesto que me estoy pasando, me estoy acercando al límite. Entonces ahí me detengo. Y digo, bueno, no puedo salir otra vez porque no se puede pedir más domicilio porque ya cumplimos la cuota que planteamos de recreación. Listo, ya no. Nos tocó cocinar de aquí a que termine el mes, porque hay que cerrar el mes con eso. Listo, hay que hacerlo. Pero si tú no colocas el gasto real, no vas a ver realmente lo que pasó. No vas a ver realmente si fuiste disciplinado como dijiste que quería hacerlo. Y esa es la prueba ácida realmente de esto. Incluso los ingresos que tú en un momento presupuestaste, tienes que colocarlo real. Incluso cuando veas lo real vas a decir, wow, señor, me diste mucho más de lo que yo había pensado. Por ejemplo, la persona que decía, yo trabajo como manicurista o esto, tú haces tu presupuesto, tú planteas y dices, bueno, yo en un mes puedo hacer tanta plática. Y supongamos que arrancas el mes y no arranca muy favorable para ti, pero cuando termina el mes y cargaste todo lo que ingresó a tu hogar, empiezas a ver cómo Dios proveyó. Pues si tú no colocas a veces los ingresos, muchas veces se nos escapa ver la provisión de Dios. Entonces es importante que coloques lo que realmente te ingresó, porque eso te va a dar también la idea de lo que realmente estás recibiendo. Y eso, Carlos, ajá, sí, yo creo que, mira, presupuesto que no se ejecute no es presupuesto. claro. Eso es cierto. O sea, si tú Sí, miras, otra vez vamos a hablar de las compañías. Es que si tú ejecutaste, si tú tienes un presupuesto, lo tienes que ejecutar porque tú tienes que saber dónde está el desfase, claro, en qué cosas no se cumplieron los presupuestos, dónde se subió y por qué, o cómo sí, se ha mejorado en determinadas cosas. O sea que la sí, ejecución es clave, porque sí, definitivamente total. es la que hace la lectura real de lo que tenemos escrito. Sí. Yo solo quería cerrar con dos cositas, dos frases, porque sé que ya Sí, la para hora que está, hagamos las preguntas, las Carlos, a preguntas ver, y la que oración. pregunten y tengamos el tiempo de oración por las Sí. personas. Muy brevemente lo que quería decirles es clave cuando ustedes hagan presupuesto que puedan rendir cuentas. Rindan cuentas entre ustedes. Si ustedes hacen el presupuesto, controlan sus gastos, cargan sus gastos, perdón, y ven el resultado a final de mes, lo más natural es que ustedes se sienten a hacer una reflexión y rindan cuentas. La Biblia habla que mejor son dos que uno. El esposo le diga a la esposa, amor, me gasté más de lo que dije. O amor, sabes que estamos haciendo esto que no debe. Incluso va a generar espacios de compañerismo y conversación entre ustedes. En amor, yo con mi esposa siento que nuestro matrimonio se ha fortalecido por el manejar presupuesto. Ha mejorado, no es que tuviéramos mal, pero siento que nos conocemos más, porque ya ella hasta ha visto hábitos de mi gasto de dinero que hablan más de mí que muchas otras cosas que pudiera yo echarle cuenta. Entonces, ríndanse cuenta entre ustedes, rindan cuentas a Dios. Ustedes a final de mes hagan una oración en familia y tomen un tiempo para decir, Señor, aquí está el presupuesto, lo cumplimos. Lo que te prometimos que íbamos a hacer, lo hicimos. O decir, Señor, ¿sabes qué? No. Tal como un gerente de una empresa pide a final de mes una reunión para ver los resultados, ustedes hagan esa reunión con Dios. Es el gerente de sus vidas. Y Él es el director de su empresa. Y Él es el que va a decirles, está bien, pongan delante las inversiones que quieren hacer, los proyectos a final de mes. Y dicen, Señor, este mes queremos hacer esto. Queremos a final de año viajar. No tenemos hoy. Ayúdanos. Y pónganlo en el presupuesto. Y van a ver que esa rendición de cuentas que hacen a Dios va a hablar de ustedes más, de lo que es el señorío de Dios en su vida, que cualquier otra cosa. Si Dios es Señor, ríndanle cuentas. Y háganlo usando el presupuesto como herramienta. Y lo último es, si revisamos esto, ¿qué es la clave? Meditar en nuestros caminos. Dios nos invita a meditar todo el tiempo. El presupuesto
el manejar unas finanzas que están ustedes escribiendo sus gastos, los va a llevar a tener más herramientas para meditar, para tener oraciones más profundas a Dios, porque va a revelar lo que hay en su corazón. Cuando ustedes vean los gastos, eso va a revelar lo que hay en su corazón, que hoy en día ustedes ni conocen, ni se han dado cuenta. Entonces, este manejo del presupuesto les va a ayudar muchísimo, muchísimo a revelar cosas de su corazón que les va a ayudar en su vida espiritual. Y pues Carlos, muchas gracias. Vamos a decirle a Esteban que nos hagan algunas preguntas generales durante 5 minutos y empecemos el tiempo de oración. Esteban. Sí, para las personas que están tratando de hacer sus preguntas, por favor en este momento de seguirlas copiando, los que no han tenido la oportunidad en el chat. Entonces, bueno, una pregunta que nos hacen acá. Ayer el señor Carlos decía que Dios no quiere que nos endeudemos. ¿Cómo hacemos para conseguir casa o carro cuando generalmente nuestros ingresos no son suficientes para comprar este tipo de bienes de contado? Okay. Fíjate, normalmente cuando nosotros hablamos de mayordomía, hablamos de uso del dinero, donde el dinero no se pierde, lo decíamos ayer, o se pierde su valor o se acaba, sino que más bien crece en valor. Cuando nosotros hablamos de comprar un vehículo, lo primero que el vehículo pasa cuando sacas del concesionario es que pierde valor. Entonces, no se ve sabio a los ojos de Dios, y esto es un tema que para muchos es de discusión, pero pues mi opinión y la manera en que yo lo veo siendo mayordomo, pues entiendo que comprar un carro a crédito no es una buena opción. Incluso tú vendes el carro y es más cara, más alta la deuda que lo que te pagan por el carro. ¿Y qué pasa cuando compras el carro? Queda con la deuda. Normalmente cuando compras una casa pasa distinto. Cuando compras una casa, la casa tiende normalmente, en muchos casos, a revaluarse o conservar su valor. Y si tú la tuvieras que vender para pagar la deuda, probablemente la vendes y pagas la deuda. A diferencia del carro. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Tú puedes endeudarte y se vería más que un endeudamiento, una inversión, cuando tú puedes meterte en un crédito para una casa. Se considera una inversión más sabia. Ahora, como toda inversión, tienes que estar pendiente de que vas a aguantar los 20 años del crédito, 15 años de crédito. Pues eso es difícil saber qué va a pasar en 15 años. Pero lo importante es que el concepto real que estamos aplicando en esto es que la inversión que hagamos no pierda su valor, que el dinero que Dios te dio con mucho esfuerzo, que tú te has ganado con tanto esfuerzo, no lo pierdas. El carro tiene un sentido de necesidad, pero también tiene un sentido aspiracional. Y a veces hay que tener cuidado de comprar el carro que realmente podemos comprar, no el que aspiramos a comprar, si realmente lo necesitas. Y si no, aguántate un poco más, ahorra un poco más y lo compras de contado. ¿Qué va a pasar? Bueno, sí, es decir, bueno, cuando lo vendas gastando, sí, pero no quedas endeudado. Y lo que se recomienda mucho cuando tú quieres comprar un carro, cuando tienes uno y quieres comprar otro y cambiarlo, sigue pagando la cuota que pagarías mensualmente a un banco, pero como lo pagaste contado, no se la pagas a nadie, y eso te ahorra para que cuando vendas el carro, con ese carro más lo que ahorraste, compres otro nuevo. Y ahí estás en el ciclo de cambiar carro cada cierto tiempo, sin endeudarte. Ese es uno de los conceptos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo poder sanar la deuda de los pagadiarios si no queda saldo de la nómina? Muchas gracias. Wow, ese es un tema, yo personalmente no lo conocía cuando estaba en Venezuela, pero aquí en Colombia lo he escuchado bastante y es un tema bastante fuerte. Aquí la clave es que si estás en un pagadiario, probablemente si ingresaste allí puede haber sido por alguna emergencia, por alguna urgencia, y pues eso te hizo entrar en ese nivel de deuda o en una deuda de ese estilo. Si eres una persona que no tiene ingresos fijos, la clave es, y lo que Dios normalmente pide es, primero al César lo que es César, a Dios lo que es de Dios. Lo que primero se recomienda es pagar esa deuda. O sea, tienes que buscar la manera de revisar, hacer primero tu presupuesto, ver cuánto es lo que tienes que puedes ajustar de tus gastos y recortar el gasto que sea necesario para pagar esa deuda. Lo primero que tienes que hacer es pagarla, porque de alguna manera pues no conozco exactamente cómo es la modalidad del pagadiario, pero por lo que he entendido, entiendo que pues si todos los días tienes que pagar, como dice su nombre, pero no sé si tú puedes llegar un día y decir, bueno, ya aquí tengo la plata, pago de una vez, no sé si te lo permite. Si te lo permitieran, pues lo ideal es que lo pagues de una vez. Pero es una deuda de la que tienes que buscar salir y la mejor salida es recortar tu presupuesto o ajustarlo para salir de esa esclavitud tan fuerte.
Claro, es que ese es un cáncer, Carlos. El Sí, tema del pagadiario, hay que decirle a una persona que busque normalizar un crédito, porque es que el problema de los pagadiarios es que se aprovechan de la necesidad de la gente y estamos hablando, mejor dicho, el interés es un interés pero exorbitante, donde definitivamente se aprovechan es de las personas. sí, Y el problema es que en Colombia o paga, sí, y le pagan arrebatándole bienes y le pagan arrebatándole la vida. O sea que definitivamente hay que decirle a los cristianos que ese es un tema que no se puede ni siquiera llegar a contemplar, porque ese es un cáncer desde todo punto de vista. Y también quiero aprovechar como pastor para decirle a la gente que ese no puede ser un negocio de un cristiano. Está totalmente prohibido para los cristianos prestar esa dinero a usura. usura. Y la Biblia cuando habla de la usura es interés. O sea, la Biblia dice que un cristiano debería prestar dinero por ayudar, no por beneficiarse de un dinero que se pueda aprovechar ahí. O sea que si usted realmente quiere cumplir el principio bíblico, entonces no preste, porque si presta tiene que esperar con la salvedad de que si no le pagan, esa platica se perdió. Así de sencillo. Sí. Esteban, otra pregunta. Estoy confundida con mis ganancias. Tengo el dinero del servicio más la propina y muchas veces mis clientes me ayudan extra, por lo que estoy empezando. Pregunta, ¿todo dinero que llegue a mí es mi ganancia real? Sí, todo dinero que llegue a ti lo notaría como una ganancia real, siempre. Normalmente va a ser así. Incluso hay personas que a veces eh, toman erróneamente la idea de decir, no, pero es que esto no es ingreso porque esto fue una plata que pues presté. Sí, es verdad. Hiciste un préstamo y te lo están pagando y no vas a pagar doblemente un diezmo por eso. Pero la verdad es que para tu presupuesto es flujo de caja y tienes que considerarlo como un ingreso porque es parte de lo que te va a ingresar. Obviamente tienes que considerarlo en tu presupuesto. Ujú. Dejar de dar el diezmo y pagar la deuda es una opción o definitivamente el diezmo es primero? Pues sí, lo que pasa es que el diezmo se debería considerar como que no es ingreso. O sea, el diezmo entra a nosotros y como entra, se fue. Eso debería ser la forma. Eso es como cuando en las empresas a uno recibe el sueldo y ya le llega el recibo de pago con un montón de descuentos, ¿no? Eso debería pasar con el diezmo. No pasa, pero deberíamos mentalizarnos a eso. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Debes cumplirle a Dios y al César. Entonces, la recomendación es que pagues ambas. Debes hacer ambas cosas. Y si tú dices, bueno, si uso el diezmo para pagar la deuda, pues ahí yo creo que estás cometiendo pues un error importante, ¿no? De concepto. Pero lo que te recomiendo y te sugiero es, deja primero lo de Dios y lo demás es con lo que vas a pagar el resto. Y cumple con quien debes, ¿no? Es importante. Ahora, algo importante en ese tema. Si tú, por ejemplo, quieres ayudar y estás ayudando a alguien y dándole plata a una persona porque quieres ayudarlo, yo te recomiendo, antes de ponerte a ser bondadoso y darle a otros, paga lo que debes. Paga primero lo que debes. A veces nosotros queremos ser buenos con todo el mundo y quedar mal con los de afuera. No. Eh, Aquí no es un tema de pagar o sea, como que tratar de compensar las cosas. No. Cumple primero lo que tienes que deber y luego también empiezas a darle a otros. Pero eso no lo hagas hasta que no pagues tus deudas o por lo menos no lo hagas en la cantidad que quizá lo haría. Es mi recomendación. Bueno, las dos últimas preguntas para que terminemos. ¿Considera usted que el costo de vestido y ropa de marca como una necesidad? No aceptar un pantalón o zapatos que sea de una supermarca. Bueno, como decía, hay temas aspiracionales, hay gustos, hay deseos. El vestido es una necesidad. El invertir en algo de marca es algo bueno. Incluso les comento algo. Una persona me decía que si quería comprar, no sé, CDs de esos quemados, bueno, ahorita ya no se venden, pero comprar algo que sea copia de algo. Comprar algo que sea copia es prácticamente avalar la piratería. A veces comprar cosas de marca no es malo, porque estás comprando algo original. Y eso es algo importante. Y a veces termina rindiendo más que comprar muchas cosas piratas. Lo que yo sugiero es que lo que vayas a comprar lo puedas pagar, que no te endeudes para comprar eso, primero. Y si lo que vas a comprar
desconecta otras necesidades, busca un equilibrio. Aquí no hay una fórmula exacta, pero aquí la clave es la intención que hay del corazón. Yo compro ese zapato porque quiero que me vean con los zapatos, porque los necesito realmente. Esa es la gran pregunta. Sí, que no caigamos en el juego de la publicidad y del marketing, que nos De la pone apariencia, sí. a vivir de una marca o definitivamente Sí, de la apariencia. no se puede llegar ahí, sí. ¿Qué más? Otra, la última, creo. Sí, ¿Cómo la empezar última. a hacer un presupuesto si estás casada y tu esposo no está de acuerdo? Igual lo sigue haciendo. Ok. ¿Cómo hacer un presupuesto si tu esposo o esposa no está de acuerdo? Pues Pues yo que creo tire ese señor por el segundo piso. bueno, sí, a ver, aquí es un tema de la reunión de parejas, probablemente, pero eso se le va al pastor. Pero no, lo que yo sugiero es que probablemente sea algo en lo que también puedas también convencerla. La clave en esto es que el ejemplo habla mucho más que las palabras. Y si tú puedes, con lo que tienes, ser una buena administradora, en algún momento vas a convencer a alguien de que es el mejor Eso camino. es, así Ujú. es, eso es. La Biblia utiliza ese principio de que con el ejemplo es que nosotros arrastramos. O sea, que ella le muestre a su esposa o a su esposo cómo maneja el dinero, cómo le rinde y simplemente esperar que algún día pues eso se pueda dar a nivel de toda la casa. Ese es el reto. Así es. Bueno, mi querida familia, de verdad que pues mucho gusto. Espero que el material que les entregamos esta noche sea de utilidad para ustedes. No sé cómo les pareció el tema, el taller, pero eso lo vamos a hacer durante los 4 lunes del mes de marzo, porque lo encontramos muy necesario. Creemos que a veces la gente escucha la charla, pero se queda con muchas inquietudes en la cabeza y aquí en este taller ya podemos pues aclarar muchos conceptos. Por favor, déjenos sus comentarios, escriban qué tan útil fue, cómo les pareció. Dentro de 8 días vamos a tener un segundo taller conforme a la charla que vamos a hablar el domingo. Así que estén muy pendientes y pues yo les voy a invitar a que a continuación oremos, vamos a orar. Aquí entramos a un tema, familia, que yo sé que para muchos el tema financiero es un tema de aflicción. Sé que para muchos el tema financiero es un tema cargoso, gravoso. Hay personas que realmente viven en un círculo de esclavitud, de escasez, que no han podido salir nunca de ahí. Y pues déjeme decirle que Dios realmente si quiere hacer un milagro en su vida, hombre, hay que hacer los ajustes, hay que hacer los cambios. Pero yo sí les pediría que en el terreno espiritual también demos la pelea, que en el terreno espiritual nos arrodillemos, dejemos que Dios se glorifique en nuestras vidas, cambiemos de actitud. Y bueno, en lo que ya le tengamos que clamar a Dios, por ejemplo, un empleo nuevo o que los que están desempleados en la casa tengan un empleo, que los proyectos de emprendimiento personal o familiar que hay se desarrollen, que el Señor abra puertas, oportunidades, bueno, y sobre todo que nuestras mentes se abran como a esto de la mayordomía, a entender que definitivamente la Biblia dice, en el berbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. A administrar bien lo que tenemos y sobre todo a hacer equipo a nivel de familia, a que todos pongamos de nuestra parte, todos nos dejemos ayudar. Así que, pues a nosotros nos alegra mucho como iglesia poder dar estas herramientas, porque realmente lo que Carlos predicó ayer, ¿por qué el Señor habla tanto de dinero? Porque el dinero es una fuente en la vida del cristiano de mucho distorsión de la palabra de Dios y sobre todo de desánimo y desaliento. Y por eso hay gente haciendo cosas malas ahí en la calle, tratando de resolver las cosas por sus propios medios y así no funciona. Yo les pido que oremos, vamos a orar. Los tiempos de los lunes se han caracterizado durante el tiempo que lo llevamos de orar con un principio bíblico donde dice que debemos orar los unos por los otros. Entonces vamos a orar. Es más, si alguien tiene una petición, escríbala aquí mismo en el chat. Vamos a orar por esas peticiones que están en el chat. Vamos a orar los unos por los otros. Vamos a pedir que este tiempo se vuelva un tiempo donde el Espíritu Santo se mueva con poder y realmente sucedan milagros en la vida de todos. Vamos a orar, vamos a poner una canción de adoración. Carlos, una vez más, muchas gracias, mi hermano, muy útil. Y créame que aquí vamos a estar con usted durante todo el mes compartiendo todos estos principios maravillosos.
Esteban, vamos a poner una canción de adoración y empezamos con este tiempo de alabanza y de buscar al Señor en este día. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a acercarnos a su palabra. Yo quiero que en esta noche, ahí donde están, acuérdense que les he enseñado a ustedes que tenemos que orar con la Biblia, con la palabra de Dios. No oremos ni con sentimientos ni con emociones, vamos a orar con la Biblia. Cuando oramos con la palabra de Dios, los milagros suceden y acontecen. Yo quiero leer algunos textos bíblicos y que conforme a ellos hagamos una oración esta noche clara delante de Dios. Dice la Escritura: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esa voz es la voz de un padre. Y yo quiero que usted, orando conmigo, escuche a Dios hablándole a su corazón. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma tu Dios, planes de bienestar y no de calamidad. Y esos planes de bienestar y no de calamidad que Dios tiene para ti, tiene que ver con llevar una vida organizada. Acuérdese que la Biblia dice que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de paz. Y una de las grandes cosas que tenemos que tomar decisiones en el corazón es de hacer las cosas decentemente y con orden, de hacer las cosas para la gloria de Dios. Ahí donde está, arrodíllese. Y yo le digo, no tema decirle al Señor, y no le dé pena, ni le dé miedo, ni le dé vergüenza. Usted está delante de su papá Dios. Y yo quiero que delante de su papá Dios usted le diga: Señor, yo tengo que reconocer que muchas veces nuestra condición económica tiene que ver con nuestro desorden, con nuestra mala administración, con nuestra falta de mayordomía, con vivir para los intereses de este mundo, por vivir para aparentar, para agradar a los demás, por vivir codiciando y anhelando cosas que yo no debo ni siquiera pensar. Colocarlo en su sitio. El dinero no es un fin, es un medio que Dios nos da para que suplamos nuestras necesidades. Dios no nos dio el dinero para señorear sobre otros, para aparentar, ni para ser superiores a los demás. Dios nos dio el dinero para bendecirnos y para que bendigamos a otros. Por lo cual yo le ruego a Dios esta noche: Padre, aquí estamos. Y si hoy lo primero que tenemos que hacer en este tiempo de oración es reconocer nuestra falta de mayordomía, nuestra falta de administración, nuestro desorden, nuestra pereza, nuestra mediocridad, lo hacemos, Señor, porque estamos delante del Dios que no juzga, que no condena y que no critica a nadie. Cuando uno habla con Dios y le cuenta su realidad, entonces Dios ve que tenemos el espíritu, el deseo en el corazón de que realmente en nosotros pasen cosas grandes y maravillosas. Padre, aquí está la vida de cada uno de estos hijos tuyos. Y yo quiero que cada uno esta noche, yo sé que pues no lo podemos hacer como quisiéramos porque apenas nos dieron el formato, pero yo quisiera que cada uno hiciera un ejercicio conmigo esta noche. El ejercicio es: entréguele a Dios el trabajo que usted tiene. Entréguele a Dios el salario que se gana. O si no es un salario, lo que a usted le ingresa por su trabajo independiente, el dinero que entra a sus arcas. Y yo quiero que usted le diga: Señor, lo primero que quiero siempre en mi corazón es que mi corazón sea agradecido. Es que yo esté contento, no resignado, sino contento. Y que esa actitud de contentamiento me lleve a entender que soy un privilegiado, que soy un bendecido por el dinero que me ingresa, por el trabajo que tengo, por la oportunidad de desarrollar un trabajo, por los ingresos que llegan a mi vida. Dígale a Dios: gracias por la comida que pones en mi mesa, en mi canasta, en mi alacena, en mi nevera. Dele gracias a Dios. Tal vez no sea lo que usted quiere, lo que anhela o lo que desea, pero dele gracias a Dios. De gracias a Dios por el techo que le ha dado. No es la casa que tal vez usted quiera, con la que ha soñado, pero es un lugar donde usted duerme tranquilo, donde no está la intemperie del frío, del agua, del calor, sino que tiene un lugar donde refugiarse y un lugar donde estar con su familia.
Dele gracias a Dios por sus dones, talentos, habilidades y por el trabajo que Dios le ha dado. Y yo quisiera enfocarme en esta primera parte, porque la primera parte del presupuesto que nos enseñaron hoy son los ingresos. Y sé que muchos de nosotros queremos y necesitamos mejores ingresos. Y sé que muchos de nosotros tenemos planes, proyectos. Sé que muchos están desarrollando emprendimientos. Bueno, yo quiero que cada uno, ahí donde está, en este lugar, acuerde que no estamos orando solos. Hay cientos de personas orando a la vez con nosotros y vamos a orar los unos por los otros. Vamos a pedirle, Señor, te entregamos esta área de los ingresos en nuestras vidas. Y esto quiere decir que queremos orar por empleo para los que no lo tienen. Yo les pido el favor, pidan por los que no tienen empleo hoy. Hay familias donde hay solo una persona trabajando y hay 2 y 3 personas desempleadas. Y necesitamos que ese resto de personas y que toda la familia que pueda trabajar y está en capacidad de trabajar, consigan un trabajo. Oremos a Dios para que se desarrollen proyectos de emprendimiento. Oremos a Dios para que se abran puertas. Yo quiero que le pida a Dios por ese proyecto que usted dejó a medias, por ese negocio que usted dejó tirado. Yo quiero que usted ore a Dios por eso que usted está sacando adelante. No se desanime, no mire atrás. No importa que los recursos ahora no se vean. No importa, créale a Dios. Y yo le invito ahí donde está. Coloque en el altar de Dios los ingresos. En el nombre de Jesús hoy oramos. Padre, abre las ventanas de los cielos. Y yo te pido, como dice el Salmo 104. El Salmo 104 dice que el Señor abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice que Dios tiene sus ojos puestos sobre la tierra para darle a cada uno conforme al anhelo y al deseo de su corazón. Dios, tú conoces el corazón de cada hogar, de cada familia que a esta hora de la noche padecen y tienen dificultad. Sé que hay hogares, matrimonios, familias que arrastran problemas inmensos de deudas y obligaciones que no pueden pagar, y obligaciones que los esclavizan y no los dejan estar tranquilos, que no los dejan dormir, que no los dejan vivir un mejor estilo de vida. Yo te pido que tengas misericordia de estas familias, de estos hogares y de estas personas. Danos una oportunidad. Nos arrepentimos, pedimos perdón por la mala administración, pedimos perdón por la mala actitud hacia el dinero, por no valorar y entender que todo proviene de la mano generosa de nuestro buen Dios. Y en el nombre de Jesús, rogamos que tú hagas milagros, que tú hagas señales y prodigios, que tú extiendas tu mano, que tú abras las ventanas de los cielos, que tú abras puertas, que tú coloques personas claves en el momento clave para que las cosas sucedan y las cosas se den y esos negocios que están paralizados fluyan y esos negocios que están quietos se muevan y esos negocios que están por darse sean una realidad. Eso sí, oro por negocios que sean transparentes, oro por negocios que realmente glorifiquen a Dios y cumplan la tarea de traer provisión. Yo no estoy orando por negocios ni malos, ni por platas malavidas, estoy orando para que Dios realmente bendiga a aquellos que lo necesitan. Y le pido a mi Padre Dios, que es rico en misericordia, que tenga misericordia de todos nosotros y traiga su bendición sobre todos ustedes. Bendigo tu vida, bendigo tu salud, bendigo tu casa, bendigo tu canasta, tu alacena y le pido a Dios que tus ingresos se multipliquen, que muchos testimonios se oigan de cómo Dios abrió puertas, cómo Dios bendijo, cómo Dios proveyó, cómo Dios de la manera más insólita trajo aquello que tú necesitabas. Créele a Dios porque la Biblia dice que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sustentador y que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Y quiero orar por el segundo ítem, y es que Dios nos permita ser muy fieles administradores. Oro por los egresos y le pido a Papito Dios que gastemos con mesura, que aprendamos a pagar lo que tenemos que pagar, que seamos responsables a la hora de pagar nuestras obligaciones y nuestras deudas, que seamos justos
a la hora de dar al que hay que darle. Si usted es empresario, a pagar lo justo, a pagar lo que tiene que ser. Si usted paga impuestos, a pagar los impuestos. Digámosle a Dios que en los egresos hagamos las cosas como tienen que ser, honestamente, con transparencia, sin temor. No se deje meter esos goles del diablo, porque el diablo es el que nos pone a hacer malos negocios, diciendo que si usted se ahorra esto aquí, si no le paga esto acá. No, señor. Dígale al Espíritu Santo que usted quiere hacer las cosas como tiene que ser, pagando lo justo, pagando lo honesto, haciendo lo que hay que hacer. Y simplemente créale a Dios. Deje que Dios, ese Dios que va a multiplicar sus ingresos, va a ver cómo usted hace los pagos de manera clara, transparente. Y dígale a Papito Dios, no quiero tener excesos en mi vida, no quiero vivir con vanidades, no quiero vivir para aparentar, no quiero vivir para ser superior a nadie. Quiero vivir, Señor, para la gloria de Dios. Y quiero que mi vida, mis ingresos, todo lo que tú me das, sea una oportunidad de bendecir a otros. Que mi corazón nunca olvide de dónde me sacaste. Que mi corazón nunca olvide que hasta el día de hoy tú has sido bueno conmigo. Papito Dios, yo sé que muchos de los que hoy están orando conmigo, a veces no les alcanza para pagar lo justo. A veces no les alcanza para pagar la salud. A veces no les alcanza para pagar el colegio de los hijos. O no les alcanza para cubrir cosas que son necesarias, Señor. Y esa es mi oración. Mi oración es que en esa provisión que tú vas a traer, en esa bendición que vas a derramar, ellos se encuentren pagando cada una de esas cosas y pudiendo llevar a sus hijos, a su familia, lo básico, lo fundamental. Pero sobre todo, papá, mi oración por ellos es que realmente ese proyecto de vida familiar se vea siempre enriquecido por ser una familia que ora, una familia que busca tu rostro, una familia que se arrodilla. Yo sé que Dios ve con muy buenos ojos lo que usted está haciendo con su familia esta noche. Que Dios los vea a ustedes arrodillados, que Dios los vea a ustedes clamando. Yo sé que eso es motivo de que Dios traiga restauración y liberación financiera a su vida. Así es que Dios trae bendición. Estas son las actitudes que Dios espera de nosotros. Dios espera que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos y que tomemos decisiones. Y las decisiones, ¿por dónde tienen que empezar? Por lo que les acabo de decir. El día de hoy hay una decisión que hay que tomar y es, vamos a vivir por presupuesto. Vamos a vivir bajo un orden. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Vamos a decirle a Dios que nos permita ahorrar, que nos permita pagar las deudas, que nos permita vivir una vida que glorifique su nombre, que nos dé para disfrutar en familia, para compartir, para tener tiempos de recreación, para descansar, para sacar unas buenas vacaciones. Gloria a Dios. Es que eso es lo que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere que tu vida sea una vida que glorifique su nombre. Y esa es nuestra oración por ti esta noche. Nuestra oración, Padre, es que tú derrames tu bendición, tu presencia y tu gloria sobre todos estos hogares y sobre todas estas familias. Por eso, en el nombre de Jesús, oramos y suplicamos por muchos milagros de restauración, de bendición y de provisión. Oramos para que Dios quite la esclavitud financiera y se lleve todas esas malas actitudes que tenemos con respecto al dinero y empecemos a ver la gloria de Dios y la manifestación de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, en tus manos colocamos nuestras vidas, nuestras familias y nuestra área financiera. Y rogamos que tú, que eres un Dios rico en misericordia, que rogamos que tú y tu misericordia nos alcancen en este tiempo y traigan sobre nuestra vida restauración y bendición. Que la gloria de Dios sea sobre ustedes y que Papito Dios escuche sus peticiones y sus oraciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios por este día, por este tiempo. Bueno, familia, cuenten con nuestras oraciones. Sé que ustedes contarán muchos testimonios de restauración. Sé que este mes Dios hará cosas grandiosas y que Dios va a ponerle un orden a nuestra vida, a nuestra mayordomía, a todo lo que somos y hacemos en el Señor. Les enviamos muchas bendiciones y pues sigan conectados con nosotros cada día
que tenemos el anhelo y el deseo de seguir siendo bendición para ustedes. Disfruten del material. Si alguien no lo tiene, mire, ahí está el link en el chat, o si alguien lo necesita, nos llama y se lo hacemos llegar. Cuéntenos cómo les pareció este tiempo, qué sugerencias tienen y lo seguiremos haciendo. Un abrazo, familia. Bendiciones para todos.